Hoy en día existen más tratamientos para combatir el cáncer en los huesos. Sin embargo, esta enfermedad aún no es muy conocida en nuestro medio. El cáncer de hueso es un tumor óseo maligno canceroso que destruye el tejido normal del hueso. Los tumores de hueso benignos, no cancerosos, son más comunes que los tumores malignos. Sin embargo, los malignos como los benignos pueden crecer y compartir el tejido óseo sano, pero los tumores benignos no se diseminan, no destruye el tejido óseo y rara vez pone la vida en peligro. El cáncer se puede originar en cualquier tipo de tejido óseo. En sí, los huesos están formados por 3 tipos de tejidos: osteoide, duro o compacto; cartilaginoso, duro y flexible. Este tipo de cáncer no tiene una causa claramente definida. Los investigadores han identificado varios factores que aumentan la posibilidad de padecer estos tumores. El osteosarcoma ocurre con mayor frecuencia en personas que han recibido altas dosis de radioterapia externa o tratamientos con ciertos fármacos anticancerosos. Ante esto, los niños parecen ser particularmente susceptibles. El cáncer óseo primario es poco frecuente. Este representa mucho menos de 1% de todos los cánceres. Cada año se diagnostican aproximadamente 2.300 casos nuevos de cáncer óseo primario, solo en Estados Unidos. Para todos los casos de cáncer de hueso combinados tanto en adultos como en niños, la tasa de supervivencia relativa a 5 años es de alrededor del 70%. Para los adultos, el cáncer de hueso más común es el condrosarcoma, que tiene una tasa de supervivencia relativa a 5 años de alrededor del 80%. Intenso. Ya comenzamos con él. Paola Sánchez. Así es, Víctor Hugo. Comenzamos a desarrollar toda la información que usted necesita para conocer más acerca del cáncer en los huesos. En nuestro país, muchos niños sufren de esta enfermedad. Lamentablemente, la mayoría de ellos no cuenta con los recursos económicos para combatirla. Hace poco más de un mes le contábamos la historia de Joseph, un niño de tan solo 13 años quien padece de cáncer de hueso. Un 18 de febrero salió a comprar pan. Al llegar a su hogar, le dijo a su madre que tenía un dolor en el tobillo. Es de esta manera que se aproxima al hospital del niño, donde hasta la fecha se le realizaron 8 quimioterapias. Mitad de cuerpo, aquí mami siento pinchacitos, me dice, entonces se le paraliza su cuerpo, ahorita no puede mover su cuerpo, de mitad de cuerpo. Y quería entrar donde casi con esos policías, quería trabajar junto con ellos. Me dice, mami, yo voy a ir ahí, y hablo con un socio, de traerlo, me dice, y ahora ya no puedo. ¿Quería ser miembro del GACIF? Sí, quería ser también miembro del GACIF, entonces ya no le puedo traer porque no puede andar ya. Muchas personas como Joseph no cuentan con los recursos económicos para los tratamientos. ¿Para eso qué se necesita? Ahorita ya necesitarás dinero porque dice que es $2.000 y más para los gastos también. Este año se diagnosticaron alrededor de 3.260 nuevos casos de cáncer de los huesos y articulaciones a nivel mundial y 1.550 muertes a causa de estos tipos de cáncer. Uy, definitivamente escuchamos la palabra cáncer y nos ponemos mal. No, definitivamente, y si ha habido antecedentes en la familia, pues nos ponemos peor, es horrible. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los tipos de cáncer, aquel que se aloja en los huesos, y para ello hemos invitado a especialistas, expertos en la materia, que van a ayudarnos a entender este problema y a encontrar soluciones o diagnósticos que puedan llevar algo de alivio a las personas que lo padecen. Quiero comenzar presentándoles al doctor Daniel Mercado. Ya está acá a mi lado, es traumatólogo, oncólogo, especialista en tumores óseos. Doctor Mercado, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, a ver, cáncer de huesos. Explíquenos un poquito, ¿cómo es esto del cáncer en los huesos? Perfecto. Lamentablemente el cáncer de los huesos, si bien es una patología que se la podría denominar como poco frecuente, cada vez está tomando mayores índices, ¿no?, en su presentación. Lamentablemente digo porque el grupo etario más afectado por el cáncer de huesos viene a ser los niños y jóvenes, personas jóvenes. Niños y jóvenes. ¿Y por qué los niños y jóvenes? Bueno, se piensa que porque precisamente ellos tienen un hueso que está en una etapa de crecimiento. Entonces, por eso es que justamente el cáncer afecta a ellos y les afecta en las zonas de los huesos que tienen mayor
mayor rango de crecimiento al momento de las plantar. articulaciones. Exactamente, para ser más exactos, cerca de la rodilla y en el miembro superior, cerca al hombro. Y la cadera, entiendo que también es otro de los lugares donde se presenta ese tipo de con menos frecuencia, cáncer. pero sí se presenta. Correcto. ¿Y qué desencadena este cáncer en los huesos, doctor? ¿Qué son factores ambientales? ¿Son genéticos? ¿Qué hace que se sufra esto? Usted lo ha dicho, la verdad es que son varios factores, o se puede decir que es multifactorial. Y si bien en los últimos estudios que hemos estado analizando, hay un importante impacto de lo que viene a ser el medio ambiente y la contaminación, también hemos podido identificar familias que tienen la predisposición genética a desarrollar este cáncer, ¿no? Incluso hemos conocido familias con 2 o 3 integrantes que han tenido el cáncer de hueso. ¿Y cómo es el cáncer de hueso? Explíquenos, o sea, un tumor que se forma, ¿de qué manera? ¿En cuánto tiempo se va desarrollando? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que va sintiendo la persona cuando ese cáncer se va alojando en un determinado lugar de los huesos? Exactamente. Bueno, el cáncer de los huesos, lamentablemente, como le digo, afecta más a las personas jóvenes o a los niños, ¿no? Y bueno, suele comenzar con dolor, precisamente. Entonces las personas lo asocian a un golpe o alguna caída que han tenido y comienza un dolor que normalmente no se resuelve con el uso de antiinflamatorios. Pasa el tiempo, que estamos hablando de 2 a 3 meses nada más, y empieza a sobrevenir la masa, una masa palpable a ese nivel que ya... O sea, hay un tumor. Exactamente, llama la atención y obliga prácticamente al paciente a visitar al traumatólogo, ¿no? Bueno, el traumatólogo lo primero que hace es tomar una placa radiográfica, y esto es muy importante ya que realmente para tener un gran acercamiento en el diagnóstico, la placa radiográfica nos es de gran utilidad. Ahora, cuando uno siente un dolor en alguna parte del cuerpo, en los huesos, lo primero que hace es un calmante, ¿no? O una pomadita, esas que se publicitan tanto, ¿no? Una pomadita acá y calma cualquier tipo de dolor y usted está feliz todo el día y hay publicidad donde está pateando uno la pelota y está en... de repente uno que va, pues bueno, evitando el dolor, pero ocultando un problema que podría ser muchísimo más grave. Exacto, eso hay que tomarlo muy en cuenta, pues, ¿no? Todo niño o persona joven que tenga un dolor que no se resuelva en 1 o 2 semanas y que realmente no tenga un motivo para estar ahí, tendría que visitar a un ortopedista y mejor si se toma una placa radiográfica, ¿no? Ahora, en el tema del cáncer de los huesos, ¿cuántos tipos de cáncer de huesos hay? ¿Cuáles son los más peligrosos? Exactamente. Bueno, tenemos una infinidad de tipos de cáncer de hueso. Sin embargo, los 3 más importantes por su mayor número de frecuencia vienen a ser el osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. ¿Y cómo son estos? A ver, explíquenos de cada uno. Les ¿En qué explico. consisten? Es muy importante el grupo etario, porque si viene un niño con una tumoración en hueso, entonces en lo primero que vamos a pensar es en un osteosarcoma, ya que tiene también sus variedades. Mucho ayuda también la localización de este tumor. Si se encuentra en las partes distales de los huesos o en las hipófisis, nos inclina a pensar más en un osteosarcoma. Por el contrario, si lo ubicamos más en la diáfisis del hueso, nos obliga a pensar en un sarcoma de Ewing. Ahora, el condrosarcoma, que es el segundo mayor en frecuencia, nunca lo vamos a pensar que puede pasarle a un niño, porque este tumor es más de las personas más adultas o ancianos. Entonces, si una persona adulta llega con una tumoración en hueso, vamos a pensar que es un condrosarcoma si fuese un tumor primario o en una metástasis tumoral, tratándose de un tumor secundario, ¿no? Ahora, bueno, en unos momentos Paola y otros especialistas que tenemos invitados en el programa van a hablarnos de los tratamientos, de toda la cura, las medicinas, consecuencias, etcétera. Pero antes, ¿más en mujeres o más en hombres? ¿Y por qué? Hablando del cáncer, hay una predisposición en los varones para el osteosarcoma. Sin embargo, no son los únicos tumores que estamos viendo nosotros en Oncoclinic, y hay bastantes tumores que si bien son benignos, pero tienen un comportamiento muy agresivo. Y ahí tenemos entre los más importantes el tumor de células gigantes, que es un benigno agresivo, y que el grupo de predilección es el sexo femenino. Ajá. Ahora, a ver, en el tema del cáncer de huesos es más común, entiendo, que se aloje ahí un cáncer, pero que no ha nacido en el mismo hueso, sino que es un cáncer que es llevado desde otra parte, desde otro órgano del cuerpo, que sea un cáncer en el estómago, qué sé yo, pero que se va a alojar finalmente en el hueso.
Exactamente, bueno, ahí diferenciamos lo que es un tumor primario de lo que viene a ser un tumor primario secundario. es el que nace en el mismo hueso. El primario es el que nace en el mismo hueso. Y el secundario, el que, como el que tú dices, viene a ser la metástasis tumoral, que en la mayoría de los casos, en las mujeres viene a ser de cáncer de mama y en los hombres por cáncer de próstata, ¿no? Y eso va a finalmente alojarse en un hueso. Nació en la próstata, pero se viene a alojar al hueso y trae otros problemas y otras complicaciones que también podemos resolver. Bueno, vamos hasta el otro lado de nuestro set, por favor, aquí en Hora 23, porque Paola está con otros invitados especialistas en la materia. Así es, Víctor Hugo. Conoceremos más acerca de aquellos tratamientos que existen justamente para combatir el cáncer en los huesos. Uno de ellos es, por ejemplo, la medicina nuclear. Y además, el manejo del dolor. Estamos hablando de uno de los tipos de cáncer más doloroso y conoceremos también respecto a este punto. Para ello procedo a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Comenzamos con las damas. Nos visita la doctora Diana Gutiérrez, directora del Instituto Nacional de Medicina Nuclear. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Paola. Muy encantada de estar en tu programa una vez más. También nos visita esta noche el doctor Marco Antonio Narváez. Él es médico especialista en dolor y anestesiología, además máster en diagnóstico y tratamiento del dolor de la Universidad de Salamanca en España. También presidente de la Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionistas en Dolor, presidente de la Asociación Boliviana del Dolor y, para finalizar, secretario científico de la Federación Americana de Asociaciones del Estudio del Dolor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación. Lo decíamos al momento de introducir esta parte de la entrevista, de que el cáncer en los huesos es uno de los más dolorosos y seguramente este es uno de los puntos que más atormenta a los pacientes, y no solamente a los pacientes, sino a todo su entorno, a los familiares, a las personas más cercanas que acompañan a la persona afectada en ese momento, en todo ese proceso. Exactamente, el dolor óseo secundario a un proceso oncológico, a un cáncer, evidentemente demerita mucho la calidad de vida de los enfermos. Una de las características fundamentales es el dolor. Pues hay muchos tipos de terapias, ya las veremos, pero además del dolor en intensidad, algo que afecta mucho a estos pacientes y a su entorno familiar es la disminución o la pérdida de la autonomía, es decir, pierden movimiento para alimentarse, ir al baño, sus actividades cotidianas, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos características son fundamentales cuando hablamos de dolor óseo de origen oncológico. Estamos hablando de que muchos pacientes se estarían viendo prácticamente con ciertas discapacidades, limitados en todas sus actividades cuando padecen el cáncer en los huesos. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Por qué ocurre esto? Exactamente, pues se debe, básicamente hay la presencia de células tumorales en el tejido óseo. La gran característica de este tipo de tumor es que, sobre todo en las metástasis, como bien indicaba el doctor que me precedió, si bien el tumor originario en el tejido óseo no es tan frecuente, algo que es extraordinariamente frecuente es la metástasis, es decir, una afectación del hueso por un tumor que existe en otro órgano. Habitualmente, cáncer de mama en la mujer, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de riñón, que metastizan mucho al hueso. En cuanto a metástasis, el esqueleto axial, columna vertebral, cadera y huesos largos es el tercer en frecuencia más metastizado del cuerpo humano, es decir, primero llega al pulmón, segundo llega al hígado y el tercer órgano más frecuente en metástasis es el hueso. Ya sea que estemos hablando del cáncer en los huesos como un cáncer primario o uno secundario a causa de una metástasis, tengo entendido, doctor, que muchos de estos pacientes son muy susceptibles a las fracturas, por ejemplo, los que tienen cáncer en los huesos. ¿Qué tipo de cuidados deben tener ellos para evitar esas fracturas? Pues el primer paso, ya hablando de terapéutico tratamiento en este tipo de problemas, es obviamente el tratamiento de base del tumor, un tratamiento oncológico por los especialistas respectivos. El segundo paso es el manejo del dolor. Como decía Víctor Hugo, esto tiene mucho de cierto. Si usamos algún analgésico, cubrimos el dolor y evitamos un diagnóstico. Eso es cierto en dolor agudo. El dolor agudo nos deteriora, nos afecta evidentemente y podemos tomar algún analgésico y resolverlo. Pero en dolor crónico, que es el gran problema del mundo, se estima, por ejemplo, para Bolivia, que más de 3 millones de habitantes de bolivianos sufren dolor crónico. En dolor crónico, el no tratar el dolor nos afecta mucho.
físicamente, funcionalmente, orgánicamente, psicológicamente, emocionalmente, laboralmente. Entonces, el dolor crónico requiere tratamiento adecuado. Hay muchas opciones, pero requiere tratamiento adecuado y no se trata de camuflar porque ya hay un diagnóstico establecido. Un diagnóstico establecido y manejo del dolor mientras se hace el otro tratamiento de base. Muy bien, en unos minutos más continuaremos desarrollando las nuevas técnicas que existen para el manejo del dolor y el alivio de este síntoma que es uno de los principales en estos pacientes que sufren de cáncer en los huesos. Doctora Gutiérrez, al inicio del programa ya decíamos que hoy en día existen muchos más tratamientos para combatir este tipo de cáncer, pero aún no son muy conocidos en nuestro medio. La medicina nuclear, ¿qué tan conocida es y exactamente cuáles son las funciones que cumple en el diagnóstico, en el proceso, en el tratamiento de cáncer en los huesos? Bueno, Paola, justamente uno de los usos más frecuentes de medicina nuclear en el país es el de diagnóstico de una patología ósea. En este caso nosotros atendemos a aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata, un cáncer de mama ya diagnosticado o en sospechas de diagnóstico para hacerle una evaluación corporal total en la que nosotros empleamos un fármaco radioactivo. Nosotros utilizamos un isótopo radioactivo que se le inyecta al paciente a través del cual vamos a poder observar una imagen total de todos los huesos de su organismo para determinar a qué hueso pudiera haber llegado una metástasis, que generalmente, como ya me antecedieron, son metástasis que se encuentran en los huesos de la columna vertebral más frecuentemente. Los casos de cáncer de próstata y de mama son altísimos en Bolivia. Nosotros recibimos diariamente alrededor de 8 a 10 pacientes que van a ser sometidos a este tipo de estudios. En un primer lugar, entonces, les apoyamos en cuanto al diagnóstico en una metástasis por un tumor óseo de origen externo. Y en segundo lugar, también nosotros podemos apoyar en cuanto al diagnóstico de un tumor óseo primario, ya sea un osteocondroma o un osteosarcoma. Tenemos la capacidad de poder visualizar el tumor a partir de la llegada de nuestro material al hueso y podemos darle al médico una pauta que pueda apoyar ese diagnóstico en cuanto a un estadiaje y posteriormente podemos continuar una evolución de este paciente para poder ver el pronóstico, los resultados del tratamiento que ha tenido y posteriormente nosotros podemos apoyar en el tratamiento de este paciente. ¿Cómo? Utilizamos otro isótopo radioactivo que es el Samario 153, que está disponible para toda la población en Bolivia, porque nosotros somos un centro que atiende al 50% de la población de Bolivia. Lamentablemente no existen otros centros de medicina nuclear tan grandes como INAMEN en los demás departamentos, aparte de que al ser nosotros una institución pública, nosotros le brindamos al paciente la posibilidad de tener los estudios inclusive en gratuidad. ¿Realizan algún trabajo social, me imagino, para aquellas personas que son particulares y que no forman parte de los asegurados del sistema de salud que existe en nuestro país? Exactamente, nosotros tenemos convenios con todas las cajas de seguridad social, ya sea la petrolera, la banca privada, la estatal, la Caja Nacional de Salud. Y además, desde la gestión pasada, nosotros hemos implementado estos estudios de centellografía ósea, un estudio de centellografía ósea vascular dentro del paquetario de la Ley 475. ¿Eso qué significa? Nuestra población desprotegida, que es menor de 5 años, mayor de 60 años y la población discapacitada, tiene acceso a estos servicios en total gratuidad. La población que no está cubierta por este seguro, la población de 5 a 60 años, también puede acceder a nuestro servicio de trabajo social. Nuestra trabajadora social se encarga de hacer una evaluación socioeconómica del paciente y a través de eso determinar un descuento, inclusive de la totalidad del estudio, y buscamos mecanismos, instituciones que nos colaboren con este paciente para que podamos brindarle el estudio lo más rápido posible. Ahora, hablando de manera general, doctora Gutiérrez, tanto los pacientes que cuentan con un seguro como aquellos que son particulares, ¿con qué frecuencia recurren a la medicina nuclear para que esta forme parte y apoye en el diagnóstico, en el tratamiento de esta enfermedad? Este es uno de los principales estudios que nosotros llevamos a cabo, como le decía, en nuestras estadísticas, viene a ser el segundo más frecuente. El primero sigue siendo la centellografía tiroidea. El segundo estudio más frecuente para nosotros es el estudio de un rastreo corporal, ya sea con MEP o distintos radiofármacos.
Ahora, ¿cuál es la incidencia en Bolivia? Nosotros tenemos una casuística que nos dice que utilizamos 57 estudios de medicina nuclear por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 570 estudios por cada 100.000 habitantes. Falta demasiado. 57 lo que tendría que ser 570. Exactamente. ¿A qué se debe eso, doctora? Esta subutilización de los servicios se debe primero al acceso de la población a este. Si yo vivo en Tarija, Pando, Beni, tengo que venirme a La Paz, gastar los pasajes, la estadía solamente para un estudio, es complicadísimo. Y otro de los aspectos mucho más relevantes, me parece, sería el de la falta de especialistas. Si no tenemos especialistas traumatólogos, si no tenemos especialistas oncólogos, es difícil que los demás especialistas puedan darle utilidad a este tipo de estudios. Muy bien. En minutos más continuamos desarrollando la entrevista y conoceremos las nuevas técnicas que existen para el manejo y alivio del dolor. Primero vamos contigo, Piti, porque tenemos participación en las redes sociales. Ya nos están llegando muchas consultas y esta consulta va para el doctor Mercado. Nos escribe, nos dice: buenas noches, hora 23. Dios los bendiga. Soy Teresa y tengo dolor de hueso desde mi niñez. Ahora tengo 28 años. No sé si es normal que me duele cuando hace frío, cuando hace calor, en plena luz del día, cuando camino. Como ya no quisiera tener esto, porque cada vez es más fuerte. ¿Qué tratamiento sería bueno, doctor Mercado? Muy buenas noches. Bueno, saludo a la audiencia y respondiendo a la pregunta, bueno, es un dolor aparentemente crónico que lo tiene ya bastante tiempo. Yo le recomendaría que lo que se debería hacer es buscar el diagnóstico de ese dolor. Yo le invito a que nos visite para que podamos hacer una buena evaluación y una vez diagnosticado el dolor podríamos darle una solución. Sí es muy peligroso estos dolores que realmente vienen a cualquier hora del día y sin un motivo aparente, porque tal vez los estamos asociando a eventos anteriores, pero pueden originarse por una patología nueva. Entonces se deben estudiar y una vez estudiado se debe proceder a su tratamiento. Bueno, y cuando evidentemente hay algunos síntomas que la gente los advierte y los está notando seguramente hoy, ¿no? Comenzarán algunas inquietudes, algunas preocupaciones, pero hay que necesariamente, por favor, dejar claro que para detectar un tumor en el hueso hay que ir al médico y hacerse los estudios respectivos. No es que en este momento, ay, siento un dolor en la cadera, ay, Dios mío, cáncer. No, no se trata de eso, ¿no? Hemos hablado de que hay dolor, hay inflamación, algunas fracturas, uno es más propenso a ellas, pero se puede confundir algunos síntomas con otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como la artritis, por ejemplo, o las lesiones, qué sé yo, que puede tratarse de eso. Pero claro, qué mejor ir al médico, despejar sus dudas, dejar atrás sus temores, doctor. Exactamente. Una diferencia al respecto del dolor con el dolor que se produce en el desgaste de las articulaciones es muy interesante porque cuando el paciente hace mayor trabajo físico y el dolor comienza como consecuencia de ese trabajo físico realizado, se puede decir que el dolor es a consecuencia del trabajo que está realizando y se puede pensar en un desgaste o una artrosis. Es característico en las personas jóvenes que no deberían tener ningún tipo de dolor, que el dolor viene en reposo, más bien. Entonces, estos son los dolores que más nos preocupan. Cuando el paciente realmente se pone a descansar, no está haciendo nada y comienza el dolor, entonces ahí es donde debemos preocuparnos y hay que acudir al médico, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son las opciones de tratamiento modernas que ahora se están presentando en las clínicas especializadas para el tratamiento del cáncer de hueso? Bueno, hasta hace un tiempo atrás, quizá lo inmediato era, y bueno, considerando primero edad, otros factores seguramente, la ubicación del cáncer. Bueno, el cáncer acá en la rodilla, hay que amputarle la pierna, ¿no es cierto? Cáncer acá, hay que amputarle ese brazo. ¿Cuáles son las técnicas que ahora están primando en la medicina especializada? Exactamente, entonces en la antigüedad un diagnóstico de cáncer de huesos era sinónimo de amputación. Actualmente y con los nuevos esquemas de tratamiento que se han implementado, que viene a ser quimioterapia, cirugía, quimioterapia, entonces se ha podido ver en estudios realizados que la sobrevida de estos pacientes, en pacientes amputados versus pacientes donde se ha conservado la extremidad, es exactamente la misma. Entonces, actualmente no hay ningún motivo para elegir la amputación como una primera opción. Siempre se debería intentar haciendo el esquema moderno que se tiene para el osteosarcoma, por ejemplo.
Ahora, yo tengo acá en la tarjeta que tiene el doctor Mercado, no sé si el poder de zoom que tiene esta cámara HD ultra sofisticada que tenemos en nuestro estudio nos va a permitir ver esta imagen, ahí la tienen. ¿No es cierto? Ahí estamos viendo una prótesis, se ha reemplazado el hueso de la pierna para evidentemente sacar el cáncer de una vez y con esa prótesis darle a la persona la oportunidad de movilidad que le permita vivir relativamente bien en el ejercicio de sus funciones. Exactamente. Antes de este tiempo prácticamente no se disponían de este tipo de prótesis. Estas prótesis se denominan prótesis modulares o prótesis tumorales. Y se denominan así porque vienen a poderse armar en segmentos a manera de que se pueda reemplazar la totalidad del hueso que se necesite. Es decir, si necesitamos reemplazar, como en la fotografía se ha podido ver, todito un segmento óseo como el fémur completo, se lo puede realizar gracias a estas prótesis. No, es impresionante, bueno, cómo evoluciona la medicina, la tecnología médica y nos alegra porque representa más esperanza de vida para las personas y claro, ejercitar a sus miembros como corresponde, de la manera obviamente más posible que pueda darse. Vamos con Paola y nuestros otros invitados en el estudio. Bueno, momento de conocer esas nuevas técnicas que existen para el manejo del dolor. Doctor Narváez, ¿cuáles son ellas? Pues empezando en el tratamiento de base del problema, en este caso oncológico, tenemos en un primer nivel o en un primer escalón analgésico, como conocemos, los analgésicos menores, siempre pensando en un tipo de analgésico destinado o dirigido a ese tipo de dolor. Paracetamol, algunos AINES, menor tiempo posible, menor dosis posible y fármacos aprobados por su bajo perfil de toxicidad. Estos generalmente se utilizarían en un inicio de En un inicio, cuando ya tenemos el diagnóstico, se empieza con ese nivel. Luego están fármacos dirigidos específicamente al dolor óseo, que son los bifosfonatos. Estos fármacos tienen la característica de inhibir la actividad osteoclástica, que en términos simples quiere decir, en el hueso tenemos osteoblastos y osteoclastos, los osteoclastos destruyen, los blastos construyen, entonces inhibir esa actividad osteoclástica y favorecer o reducir mejor la actividad de resorción ósea, o sea, reducir la actividad de estas células de que vayan comiendo hueso. Eso hacen los bifosfonatos. Para evitar la pérdida del hueso. Exacto, ese es un segundo escalón. Luego en un tercer escalón está la radiofrecuencia, que es aplicar a través de unas cánulas o agujas calor al tumor para disminuir su crecimiento o destruirlo. El otro nivel de manejo del dolor en este tipo de entidades, sobre todo en metástasis ósea, es la cementoplastía, que era algo que hablábamos hace unos minutos y antes de cámaras con el doctor Mercado. Consiste en introducir a través de una cánula cemento óseo a la cavidad del hueso, que resulta de la actividad osteoclástica, de la metástasis lítica de ese hueso antes de que se fracture. Entonces, esto está muy en boga, es un tratamiento muy moderno, al igual que la radiofrecuencia. Luego de eso ya vienen... Para este tratamiento, doctor, antes de pasar al siguiente, ¿se necesita de una intervención quirúrgica o son una especie de inyecciones que se colocan en los pacientes para implementar este cemento que usted nombraba? Es muy buena pregunta, Paola, y este tipo de procedimientos se conocen o están dentro de un capítulo que se llama cirugía mínimamente invasiva del dolor. En muchos casos no necesitan anestesia general, sí quirófano por el ambiente estéril, aséptico, limpio, y una guía de imagen, un tomógrafo, un arco en C, un ecógrafo, para dirigir estas cánulas o estas agujas. Pero son cirugías mínimamente invasivas justamente por eso, porque la agresión tisular, la agresión de tejido, la agresión al cuerpo del paciente es mínima y el beneficio obviamente es mayor porque tenemos menos lesión. Entonces, este procedimiento constituye en su aplicación de radiofrecuencia o cementoplastía. ¿Alrededor de cuánto podría llegar a costar este procedimiento, doctor? La cementoplastía es un tratamiento un poco menos costoso que la radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene un costo un poco más elevado porque necesita algún tipo específico de instrumental, pero si hacemos una relación costo-beneficio de una cirugía mínimamente invasiva, un buen control del dolor, mantener la autonomía del paciente, estamos evitando que el paciente tome medicación
que muchas veces es riesgosa, sobre todo a largo plazo. Estamos manteniendo la autonomía del paciente en cuanto a funcionalidad, caminar, actividades en el domicilio o en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación que es muy importante para la parte administrativa es muy a favor del tratamiento mínimamente invasivo. Luego está la cirugía. Y finalmente, cuando no tenemos un adecuado control del dolor, un adecuado alivio, más allá del 70, 80, 90% de alivio, recurrimos a implantes un poco más avanzados, como dejarle una bomba analgésica intratecal, por ejemplo. Muy bien, doctor. Tengo una pregunta para usted que me le va a responder en unos minutos más. ¿Cómo se hacen estos tratamientos, sobre todo los tratamientos farmacológicos en aquellas mujeres embarazadas que padecen de cáncer en los huesos? Lo dejamos pendiente. Mientras tanto, vamos con usted, doctora Gutiérrez. Nos hablaba de todos aquellos servicios que brinda la medicina nuclear en el diagnóstico, en el tratamiento de cáncer en los huesos. Pero, ¿cómo se deben preparar los pacientes para recibir todos estos procedimientos? ¿Existe alguna manera, algunos requisitos que deben cumplir? Claro, justamente cuando nosotros hablamos de medicina nuclear muchas veces causamos temor en la población, porque decimos vamos a tratar con radiación gamma. Sin embargo, un estudio de gammagrafía significa mucho menos radiación que un estudio de tomografía, por ejemplo, para hacer la comparación. ¿Y cuál es la preparación previa? Nosotros citamos al paciente a una determinada hora y le solicitamos que permanezca en nuestra institución alrededor de 3 horas para la realización de este estudio, y necesitamos que este paciente tome mucho líquido. ¿Por qué? Le pedimos al menos que se tome 2 a 3 litros de agua, porque a medida que vaya tomando líquido va eliminando nuestro material radioactivo y va a ser menos tiempo que se va a quedar el paciente con nuestro material radioactivo, y a nosotros nos permite obtener una mejor imagen. Entonces, el paciente puede tener el tratamiento farmacológico que esté tomando, no existe ninguna contraindicación con ningún tipo de fármaco. El paciente puede desayunar, puede comer, puede realizar sus actividades de forma rutinaria y normal. No existe ningún tipo de contraindicación posterior a este estudio. No va a sufrir de náuseas ni de vómitos, no existe ningún tipo de malestar. Ahora, ¿ningún tipo de complicaciones que pueda derivar de la medicina nuclear? Exactamente. Sin embargo, existen poblaciones que no se pueden realizar ese estudio, como usted mencionaba, mujeres embarazadas. Por ejemplo, nosotros no les vamos a poder realizar el estudio a no ser que sea realmente justificado, ¿no? Que su médico diga, a pesar de que tenemos el riesgo de irradiación al producto, vamos a tener que hacer el estudio. No ha ocurrido, nosotros no le podemos hacer un estudio de medicina nuclear a una mujer que está en un estado de gestación. Sin embargo, podemos hacer estos estudios a cualquier otro tipo de paciente. Por ejemplo, pasa que en estudios de pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, no pueden verse sometidos a tratamientos o estudios con contrastes yodados. Eso no pasa en medicina nuclear. Si bien este paciente va a tardar un poco más en deshacerse de todo ese material radioactivo, pero no existe ningún tipo de contraindicación. Muy bien. Vamos un momento con las redes sociales. Gracias a todas aquellas personas que nos están enviando sus mensajes a la línea de WhatsApp 776-77223. Vamos a leer unos mensajes que nos envían. Nos dice: buenas noches, respecto al cáncer deseo saber qué consecuencias tiene el uso y la dosificación de flúor en pequeñas cantidades de forma diaria, especialmente por la vía oral. Sigan adelante. Felicidades por su programa. Atentamente, Víctor. Doctor Narváez, esa es la pregunta para usted. Muy bien, muy buenas noches, gracias por la participación. Pues hay varios factores, como se comentaba a un comienzo, para que se desarrollen este tipo de enfermedades. El flúor es un factor que, usándolo en forma diaria, puede crearnos algún inconveniente. Yo lo que le recomendaría es un control periódico, un control estricto. Muchas cosas están totalmente dilucidadas y se conocen factores que son predisponentes bajo un espectro genético que tiene la persona para desarrollar algún tipo de enfermedad, y condicionantes ambientales, que es como el caso que menciona la paciente.
al igual de lo que se mencionaba anteriormente, yo pienso que el control periódico, la consulta médica en los especialistas de cada área son fundamentales para evitar este riesgo. Algo que vemos muy frecuentemente es con el uso de fármacos. Por eso es que la vigilancia en este tipo de tratamientos, sea el producto que sea, es fundamental cuando se pasan los periodos recomendados. Muy bien, dejábamos una respuesta pendiente ya para finalizar esta entrevista, doctor Narváez. ¿Cómo se aplican las técnicas para manejo y alivio del dolor en las mujeres embarazadas? Esa es una muy interesante pregunta. En todo caso, es una pregunta de examen, Paola. Es una situación compleja, pues hay que tener un especial cuidado y básicamente podemos dividir en dos niveles o en dos tipos de tratamiento. En cuanto a fármacos para hacer una analgesia sistémica, el paracetamol es el fármaco más indicado en una persona embarazada o en una persona con insuficiencia renal, por ejemplo. Es un fármaco muy útil, lo tenemos en todos los seguros, en todos los niveles. Este año está ingresando el paracetamol endovenoso a nuestro país, va a ser de mucho apoyo para estos casos. Y por otro lado tenemos la analgesia regional. Esto es lo que es más moderno, es más preciso y sobre todo más selectivo. ¿Qué quiere decir? Si esta persona o esta paciente embarazada tiene un dolor en el hueso de la tibia, ¿por qué le doy analgesia a todo el cuerpo? Mediante la boca o mediante un parche o mediante un inyectable. El concepto de ahora de selectividad en la analgesia está dirigido a el dolor de la pierna. Para eso, en una mujer embarazada tenemos la opción de la radiofrecuencia, la opción de la cementoplastía que les hablaba, por ejemplo, en algunos casos, obviamente estudiándolos individual y particularmente. ¿Y cómo llegamos, ya que no podemos usar tomógrafo ni equipo de imagen, un arco en C, un fluoroscopio en quirófano en estos casos? Gracias a la ecografía. La ecografía es inofensiva para el producto, entonces a través de la guía de imagen de ecografía podemos insertar nuestras cánulas o agujas en el hueso que está enfermo para aplicarle la terapia la terapéutica que requiere. Muy bien, esperamos haber despejado sus dudas respecto a esta enfermedad que afecta a tantas personas. Muchas gracias, doctora Diana Gutiérrez, directora del Instituto Nacional de Medicina Nuclear, y de igual manera al doctor Marco Antonio Narváez, especialista en dolor y anestesiología. Hasta otra oportunidad. Vamos contigo, Víctor Hugo. Y no quiero despedir al doctor Daniel Mercado, traumatólogo, oncólogo, que nos ha estado acompañando también esta noche. Sin antes, doctor, por favor, recomendaciones para las madres, padres que nos están viendo en este momento, porque hemos dejado claro que niños, adolescentes, jóvenes marcan una altísima incidencia en esto del cáncer de hueso. Bueno, la recomendación más importante es que con el cáncer no se juega. Entonces, ante toda molestia, todo dolor que persiste durante las semanas, y peor aún, si se ve seguido de un aumento de volumen de la zona, tienen necesariamente que consultar al médico. Nosotros los invitamos para cualquiera de estas patologías a personarse con la clínica Fides, Oncoclinic, donde estamos trabajando con diversas patologías tumorales. Tenemos un equipo selecto de varios oncólogos en donde los vamos a atender. Muy bien, muchas gracias, doctor Daniel Mercado. Lo tendremos en una nueva oportunidad en este set. Muchas gracias. Bueno, vamos con Piti Garamendi y las redes sociales. Gracias a los invitados que nos estuvieron acompañando hoy y respondiendo las dudas de nuestros televidentes. Gracias a todos ustedes por escribir a nuestra página de Facebook.